Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Voces del otro lado. Y este otro mundo nos recibe con esta sintonía. Y nunca mejor dicho, parecen voces del otro lado. Y en este otro mundo vamos a dar paso primeramente a nuestro compañero, a nuestro querido tripulante, como es Edu Cobas. Edu, buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo, y muy buenas noches a todos. Bueno, gracias por compartir el viaje de esta noche. Es un placer. Y gracias también por, en este caso, presentarnos la última investigación, podemos decir, aunque son muchas, no es una solamente, sino varias investigaciones que viene realizando para captar estas voces psicofónicas a través de ese método, hay que decirlo siempre, para aquellos que no lo saben, método transradio, un método que, bueno, que lo único que sí se puede conseguir son, al margen de la polémica que puede acarrear, pero es cierto que se recogen voces muy interesantes, muy nítidas, como las que vamos a escuchar a continuación, y que, repito, son 2-3 meses últimos las investigaciones que ha realizado Edu. Pues efectivamente, porque mira, pues no es nada sencillo el obtener esta clase de registros. A mí pues me lleva mi tiempo, ya que no es pues tarea fácil el tener que escuchar durante horas emisoras de radio extranjeras que, bueno, pues cuyo idioma es tan complejo para mí, ¿no? Como claro. Son emisoras árabes, rumanas, etcétera, ¿no? Siempre Exacto. suelo utilizar esta clase de emisoras de Europa del Este o bien árabes. Esto es importantísimo que se remarque. Edu lo que hace es captar emisoras de habla no hispana, de habla no española, en este caso rumanas o de otro país, aunque sea de nuestro continente, pero de otros países que no hablen en nuestro idioma. Es importantísimo porque es ahí donde se recogen estas voces que van a escuchar en español. Entonces quiero decir que es muy importante que remarque lo que acaba de decir Edu Cobas. Hemos titulado esta noche Palabras de seres desconocidos, porque realmente no sabemos quién está a ese otro lado y quién con su voz se plasma o hace que nosotros escuchemos esa voz. Lo cierto es que son voces muy parecidas a las humanas y voces que nos hablan en nuestro propio idioma, ¿no? Efectivamente, pues son voces totalmente que salen en perfecto castellano, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues no tengo ni la más mínima idea de árabe o de rumano. Y son voces pues que se suelen colar entre las mismas emisiones de radio, entre las mismas voces de los locutores de radio, y unas veces pues quedan solapadas a la misma voz del locutor, y otras veces pues mientras el locutor está hablando se puede notar cómo se corta la emisión y aparecen estas voces dejándonos un mensaje, eso sí, con un tono y timbre pues muy diferente al del locutor de radio. Y fíjense que es totalmente distinto. Edu Cobas, como también Modesto Mendiola y otras personas que bueno, no están muy introducidas en el terreno de la transradio, pero lo que sí es cierto es una cosa.
no es similar a la captación de psicofonías, aunque podría serlo, pero es distinto. No se utilizan grabadoras como hacen los equipos de investigación que van a lugares donde presuntamente hay manifestaciones paranormales y ahí también, a través de esas voces que ellos están preguntando, están hablando, aparecen voces desconocidas, ¿no? Es distinto. Puede tener, dijéramos, una relación, pero no es igual. Esto que está hablando Edu Cobas es totalmente distinto, es a través de la radio, onda corta, si no me equivoco, y empiezan a captarse, en este caso empieza Edu Cobas a ir minuciosamente escuchando poquito a poco para intentar ver y escuchar, mejor dicho, si ahí se encuentran voces que no tienen nada que ver con lo que se está emitiendo, que como bien dice, aparecen y que incluso solapan la voz de las emisiones de radio, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, pues en este caso, con este método, pues puede haber gente que puede pensar que son interferencias de otras emisoras que puedan estar radiando en ese momento en castellano. Pero claro, realmente tenemos que pensar una cosa también. ¿Por qué esas supuestas interferencias entrarían en el momento en el que el experimentador está haciendo las preguntas y no en otro momento? Exactamente. Porque yo, por ejemplo, pues estando experimentando pues como 1 hora o 2 horas, bueno, pues a lo mejor he conseguido un registro o no he conseguido ninguno. Pero en ningún momento, ni antes ni después, se ha metido ninguna interferencia que podamos decir que son de otras emisoras aledañas, ¿no?, a la frecuencia a la que estoy usando yo en ese momento. Voy a decir a los oyentes que tenemos aquí unas cuantas, ¿eh? Vamos a intentar escucharlas todas. Súbete. Esto es lo que dice cada una de ellas. O en un principio lo que parece ser que dice: olvídame, muerto estoy, no grabes. Me he encontrado muerta, no me he encontrado, sino me he encontrado muerta. Otra dice: he muerto. Otra es: Edu prosiga. Fíjate qué curioso, Edu, es el compañero, Edu Cobas. De un muerto, él ya está aquí. Otra vida, oiga, mátate y te vas. Bueno, una que es malsonante, pero lo tengo que decir porque, bueno, hay que decirlo. Dice total, así, tal cual. Hijo puta, sí lo dice. Sí, en ese caso, perdona que, sí, que te interrumpa, Javier. Sé que es una palabra malsonante, yo pido disculpas a todos los oyentes, bueno, pero mira, en esta psicofonía pues he querido dejar claro ejemplo de cómo suelen salir esta clase de voces en onda corta, ¿no? Aquí se puede escuchar perfectamente cómo sale esa palabra malsonante en castellano y después, seguidamente, sigue la locución en el idioma en el que ese momento yo estaba utilizando como portadora, que era el árabe. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque quedan otra más que dice Edu, el nombre también del compañero, otra Edu llamo, y otra que dice cállese. Vamos a escuchar la primera. Antes de escucharla, si es posible, aunque sea brevemente, Edu, comentas esta de súbete, que vamos a escuchar a continuación, si hay una pregunta, que me imagino que hay una pregunta que tú formulas y aparece esta psicofonía, ¿no? Sí, bueno, pues esta parafonía yo la considero una invitación. Cuando tú estás preguntando por su supuesto mundo, pues te dejan esta curiosa palabra, ¿no? A veces es difícil de interpretarlas, no fonéticamente, sino entender qué es lo que nos quieren decir. Quizás están por encima de nosotros, en un nivel superior, pues no lo sabemos si se refiere a eso. Desde luego es muy curiosa, ¿no? Como si estuvieran por encima de nosotros. Sí. Vamos a hacer una cosa, para que los oyentes lo sepan. Se va a repetir 3 veces esta psicofonía. La primera se escucha tal cual, la siguiente, la segunda, va un poquito filtrada para quitar el ruido, y la tercera repetición va también filtrada, pero ralentizada para que podamos entenderla mejor, ¿de acuerdo? Escuchamos esta primera que dice: súbete. Creo que se escucha bien. Siempre digo que es más difícil para los oyentes a través de un receptor si lo están haciendo así o por algún otro medio, pero bueno, son voces en algún momento que llevan algún que otro comentario. No quiero explayarme demasiado porque quiero que se emitan todas, ¿no? Y el tiempo esta noche va realmente mal, pero se escucha bastante limpio esa voz, un poco profunda, y después hay un pequeño cambio de súbete, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario sobre ella o vamos a la siguiente? Bueno, pues creo que como vamos mal de tiempo, vamos a hacer si quieres, un poco breve, ¿no? Lo que es la definición de las preguntas que yo he hecho en cada parafonía. Bueno, ahora vamos a escuchar la de olvídame, muerto estoy. ¿Qué nos puedes decir?
Olvídame, muerto estoy. Pues mira, esta concretamente, pues a mí es una de las parafonías que más gracia me ha hecho, ¿no? Es un poco graciosa. Parece ser que de tanto insistir a veces con ciertas preguntas, seguramente relacionadas con el tema de la muerte, porque no recuerdo ahora exactamente cuál era la pregunta que yo estaba haciendo, pues te responden de esta manera, como diciendo, mira, déjanos en paz y date por contestada la pregunta. La verdad es que es graciosa la respuesta. Pues la vamos a escuchar, recuerden, olvídame, muerto estoy, la escuchamos. A mí siempre me gusta escuchar con detenimiento estas voces, estas psicofonías o parafonías. Me gusta mucho quedarme con el timbre. De hecho, yo creo que la radio me ha ido enseñando poco a poco, con los años, el poder captar todo esto de forma, no sé, o darme cuenta incluso con esas voces que escucho a través de los auriculares. Y aquí en este caso yo escucho como que son dos voces distintas e incluso hay una tercera que aparece al final que no sé si se corta o algo quería decir, ¿no? Pero esa primera dice olvídame y parece que hay otro tono, si no una voz, otro tono que dice muerto estoy. Vamos a escuchar de nuevo si es posible, Fulgen. La escuchamos. Sí. Sí, parece que dice olvídame, otra voz dice muerto estoy y hay una tercera más grave que parece decir muerto. Bueno, es curioso todo esto. Vamos a escuchar. Yo diría que son voces, efectivamente. Tú te has dado cuenta también. Yo creo que son dos y no tres, pero que, claro, pues están conformando una misma palabra, una misma frase, perdón, ¿no? Claro, tienes los propios ruidos parásitos muchas veces, que es un poco molesto cuando salen estas voces, pero que es muy habitual en la onda corta, sobre todo cuando hace muy mal tiempo, ¿no? Claro, y tampoco debemos olvidar una cosa, Edu. Si hay otras entidades, otros seres en ese otro lado, cierto es que a lo mejor no solamente responde uno, sino que pueden responder varios, ¿eh? Que eso es algo que nunca pensamos. Creemos que hay una sola voz que nos responde, pero a lo mejor hay voces, hay entidades ahí que pueden responder. Estamos hablando a la hora de decir que realmente están ahí, ¿no? Pero bueno, que no debemos nunca desechar esta clase de pensamientos o de creencias en algún momento que nos pueden llevar, no voy a decir una verdad, pero a una posibilidad. Vamos a escuchar esta tercera que dice no graves, la escuchamos y comenta después Edu. Bueno, lo dice en este caso muy rápido, no graves. ¿Sigue Edu? Efectivamente, suelen ser rápidas porque, bueno, pues esto podríamos decir que tiene una especie de ahorro energético, ¿no? Posiblemente, bueno, es una teoría más, de que ellos necesitan mucha energía para dejar estos mensajes. Entonces, pues sería lógico que dijeran en el menor tiempo posible el mayor número de palabras. Por supuesto, sí. Esta es otra muestra más de que ellos pues tienen esa información de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, porque tengo que decir que yo cuando estoy grabando no les doy ningún tipo de dato de quién soy, cómo me llamo o qué estoy haciendo, etcétera. Para mí lo más lógico cuando te dejan este tipo de respuestas sería pensar que ellos en ocasiones pues nos pudieran ver lo que estamos haciendo. Es como si yo ahora mismo te pongo el ejemplo de que hablando contigo te digo, Javier, ten cuidado con la vela que tienes encendida a tu derecha porque está quemando el cable del micrófono. Claro, ¿cómo lo podría yo saber? Pues lógicamente porque lo estuviera viendo, si no sería imposible. Sí, porque me mira Fulgen diciendo ¿cómo lo sabe? Bueno, aparte que yo estoy ahí sé lo que tenéis, pero bueno, si no lo hubiera visto sería totalmente imposible que yo dijera algo que no puedo ver. Pues cierto es, tengo una vela enfrente un poquito a la derecha, tengo una vela encendida, sí. Vamos a escuchar esta, presten atención. Creo que es una voz, en este caso aparentemente femenina, que dice me he encontrado muerta. La escuchamos. Bueno, yo aquí escucho, no tanta femenina la voz, pero más que me he encontrado muerta, parece me he encontrado muerte.
Pero bueno, todo siempre hay interpretaciones. Estamos siempre abiertos a cualquier cosa porque seguramente los oyentes a lo mejor escuchan otra cosa, ¿no? Pero ahora, escuchándolo aquí, bueno, he puesto bastante atención, me entiendo como me he encontrado muerte. La vamos a escuchar de nuevo. Parece que al final, para mí, se escucha más una E que una A, pero muchísimo más. Bueno, pues fíjate que para mí es al contrario. ¿Sí? Yo escucho bastante bien el muerta, ¿no? Mira, esta es de las parafonías que más me ha impresionado de todas las que he recogido. No solamente por lo que dice, sino por el tono en que lo dice. ¿Cómo lo dice? Es un tono bastante desesperado, ¿no? Yo en este caso les pregunté si me podían decir qué es lo que habían visto ellos al llegar a ese mundo, porque yo, claro, yo me imagino que ellos habrán llegado a ese mundo como nosotros llegamos al nuestro cuando nacemos, ¿no? Claro. Y fijaros qué respuesta me dejan. Claro, aquí, ¿qué podemos pensar? ¿Era una persona que ha vivido aquí en la Tierra y se ha encontrado en otro plano de existencia? Bueno, pues ahí queda la duda, ¿no? Como con muchas otras. Vamos con otra que dice, también habla de la muerte, en este caso dice, he muerto. La escuchamos. Bueno, voces que te dicen he muerto, de alguien que está al otro lado, no sabemos de dónde, y que de alguna forma, no sé si intentan contactar, no sé si es que ellos emiten voces o realmente saben que hay una persona que está investigando, está ese interlocutor y que realmente se dirigen a él. Si fuera así, ¿por qué esas inteligencias, podemos llamarlas de este modo, si nos lo permiten los oyentes, saben que hay alguien experimentando? ¿Es que lo ven? ¿Lo sienten? ¿Lo perciben? ¿Por qué se manifiestan, en este caso a través de la radio, para responder en algún momento a nuestro compañero o a cualquier otro investigador cuando lo hace? Es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? No, desde luego, yo pienso que tienen esa inteligencia, ¿no? O sea, yo creo que lo doy por hecho, nos están contestando inteligentemente y bueno, pues en este caso yo les estaba preguntando, como muchas otras veces, cuál era su estado actual. Y en un gran porcentaje de ellas, pues siempre está todo relacionado con el tema de la muerte. Y fíjense una cosa importante, lo que acaba de decir Edu, les está preguntando cómo se encuentran, cuál es su estado actual, ¿no? No responde diciendo naranja o un caballo, no. Le pregunta y responden he muerto. O sea que no es inconexa la respuesta, sino que va en relación a la pregunta, ¿no? Vamos a seguir, Edu. Y curiosamente, ya que digo Edu, esta que van a escuchar dice Edu prosiga. O sea, es como si estuviera invitando a ti, Edu, te está invitando a que sigas, que prosigas con tu investigación. En un principio parece ser que uno lo ve de esta forma, ¿no? Efectivamente, pero mira, te voy a decir que esta respuesta va por otro lado. Ajá. Y porque, bueno, pues yo en esa ocasión les quería hacer como una prueba, ¿no? Una especie de prueba y decirles, bueno, si me podían indicar, yo estaba probando en distintas frecuencias y les pregunté en esa ocasión si esa frecuencia era la idónea o subía, bajaba decimal, si me podían dar, pues alguna indicación, ¿no? Para poder intentar obtener mejor estas voces. Y parece ser por la respuesta que me dicen, pues que prosiga donde estoy, yo así me lo tomo. Muy bien, vamos a escuchar otra siguiente que dice, casi todas tienen que ver, como decía Edu Cobas, con la muerte, ¿no? En este caso dice de un muerto, la escuchamos. Yo creo que de todas las que se han emitido hasta este momento, esta es seguramente, no sé si lo dirán así, de las más nítidas, sí, que más se entienden, ¿no? La vamos a escuchar de nuevo porque merece la pena, ¿eh? Vamos a escucharla. Es como si uno preguntara, ahora lo sabremos lo que realmente le ha preguntado, pero es como si
preguntáramos, ¿esta voz de quién es? ¿No? Y que responda, de un muerto. No lo sabemos si es así, pero bueno, ¿qué comentario tiene sobre la misma? Efectivamente, pues mira, lo más interesante de esta parafonía es que yo estaba grabando, bueno, pues como he dicho antes, en una emisora árabe. Podéis comprobar que la voz está en perfecto castellano. Sí. A mí particularmente es de las pocas respuestas tan contundentes que he recibido sobre una pregunta que suelo repetir muy a menudo, y es ¿a quién pertenecen estas voces? Me gusta repetirla en varias sesiones porque así pues la puedes comparar con otras que he recibido haciendo la misma pregunta. Claro. Como sabéis, pues hay varias teorías sobre estas voces, pero tengo que decir que jamás he recibido una respuesta, por ejemplo, que me digan que son de un planeta diferente o que son extraterrestres, sino que la gran mayoría se presentan como personas difuntas. Exactamente. Que es lo que estábamos comentando antes. Luego cada cual, pues efectivamente puede pensar lo que quiera, evidentemente. Claro. Pero un gran porcentaje de ellas pues se referiría a personas que han fallecido o que viven en otro plano de existencia, ¿no? Después de estar en la Tierra. Vamos a hacer lo siguiente, lo digo porque ya el tiempo prácticamente se va consumiendo y todavía quedan como 8. Vamos a escuchar seguidas estas 3. Él ya está aquí, la siguiente es Otra vida y otra que también va a escucharse muy nítidamente, que dice Oiga. Escuchamos esas 3. Palabras de seres desconocidos, o como bien decía Edu Covas, pueden ser palabras de seres fallecidos. Quizás sea la más plausible, aun siendo bastante complicada de encajar, ¿no? Pero son voces que nos hacen pensar muchísimo, voces que hablan como nosotros, no olvidemos, no hablan en otro idioma, pero no en otro idioma, sino que no hablan tampoco de, como decía Edu Covas, por parte de seres de otro mundo, tampoco hablarían como nosotros, sin embargo, como vocalizan, es como nosotros lo hacemos aquí, cuando estamos en vida. Bueno, vamos a escuchar, y después si quieres, Edu, comentas algunas de ellas, pero vamos a seguir escuchando para poder emitirlas todas, porque si no se va a ser imposible. Estas que vamos a escuchar, dice mátate y te vas. La siguiente es la que dice esa palabra malsonante que no voy a repetir. Y la tercera dice Edu. La escuchamos, mátate y te vas. La segunda, esa palabra, ese taco, podemos decir, y Edu. Edu, en la segunda hay una voz que aparece al final. ¿Esa voz a qué pertenece o a quién pertenece? ¿Cuál es? Perdona, porque ya me he perdido un poquito. ¿No? Bueno, la que dice hijo puta, concretamente. Sí, bueno, pues esta, mira, ahora mismo te voy a contar cómo es la cosa, ¿no? Esta, pues aquí se puede entender perfectamente la palabra malsonante, que dice hijo puta, en perfecto castellano, y después lo que sale es la locución de radio que estaba en ese momento radiando, que es pues una emisora árabe. Yo lo había entendido así, pero bueno, yo quería que lo explicaras tú. Efectivamente. Yo he querido dejar ese ejemplo para que vean que, bueno, pues salen este tipo de voces, o bien entre las mismas voces de los locutores de radio, o bien dijéramos, se apaga la emisión de radio, deja de sonar, aparece esta voz y seguidamente sigue sonando la emisión de radio original. Es interesante esto que has hecho, sobre todo porque normalmente esta clase de palabras no se dicen en radio, y para colmo que aparece esta palabra malsonante en una emisión de un idioma distinto al nuestro, ¿no? No, efectivamente, y además que, bueno, pues
La desgracia es que, bueno, pues se entiende perfectamente lo que es la palabra masonante y lo que viene a continuación, pues lógicamente yo no entiendo nada de lo que dicen porque es árabe. Claro. Bueno, vamos a escuchar estas dos últimas que dice Edu llamo y otra que dice cállese. Esta última, esta de cállese, lo dice así de una forma, ¿cómo diría yo? Chulesca, ¿no? Desde luego, mira, parece ser que a veces pues algunos de estos seres pues les molestamos de alguna forma cuando hacemos preguntas. Me da la impresión de que como si interfiriéramos de alguna manera en su mundo cuando tratamos de hacer contacto con ellos. Y puede ser que se sientan molestos con nuestra voz. Desde luego yo estoy en mi casa, no estoy en la calle dando voces. Claro. Cuanto menos es curioso, ¿no?, que en tu propia casa pues te manden callar. Sí, y es curioso porque en todas las que hemos emitido esta noche, que si no me equivoco son 15 creo, aparecen en 3 de ellas tu nombre, Edu Prosiga, Edu y Edu Llamo. Esta que hemos escuchado, la penúltima de Edu Llamo, ¿no piensas tú que es como una especie de pregunta como diciendo, igual que tú estás ahí, yo te puedo llamar? Pero bueno, claro, ¿cómo podrían llamarte? Efectivamente, yo no me lo tomo así. La verdad que en esta ocasión yo me lo tomo como que son ellos quienes me llaman y me invitan a tener una comunicación. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Pues soy yo quien les reclama o les llama para poder tener el contacto. Lo más curioso es que ya lo hacen, como veis, pues que con una cierta confianza hacia mí, que pareciera que me conocen de toda la vida. Nosotros somos los que desconocemos muchas cosas de ellos, pero en cambio, pues mira, ellos sí parecen tener información nuestra, ¿no? ¿Saben el nombre? Parece ser que se crea, bueno, pues a medida que va pasando el tiempo de experimentación, ¿no? Sí, es lo que siempre digo cuando hablamos de psicofonías, que estamos siempre en desventaja. Parece ser que estas entidades son sabedoras de muchos datos nuestros que nosotros, en cambio, no sabemos absolutamente nada de los que se encuentran ahí a ese otro lado, ¿no? Efectivamente, ellos parece ser pues que tienen esa clase de información que no sabemos, como no sabemos tampoco pues qué mecanismo utilizan para poder dejar plasmadas estas voces, ¿no?, a través de aparatos electrónicos. Muy bien, Edu, pues vamos a dejar ya aquí. Me ha parecido un trabajo extraordinario. Espero que los amantes a esta clase de voces y de temática como son las psicofonías, sean como se obtengan, por el método que se obtengan, este método desde luego, como bien dice Edu Cobas, empieza a ser bastante fiable, sobre todo porque no se está realizando entre emisoras de habla de nuestro país, como se habla el idioma nuestro, sino que lo hace en idiomas extranjeros y que se cuele en esos idiomas extranjeros palabras en español y para colmo que parecen responder a las preguntas que formula, en este caso Edu Cobas, pues ya demasiada redundancia, ¿no?, en la casualidad. Efectivamente, yo creo que es una forma bastante aséptica, ¿no?, sí. de intentar obtener esta clase de voz. Bueno, pues lo que vamos a ir haciendo es lo que venimos haciendo hasta la fecha, es decir, las que vayas recabando, las que vayas captando, volveremos de nuevo a tener la sección de voces del otro lado para volver a escuchar todas estas voces o palabras, vocablos que aparecen y que, bueno, nos siguen desconcertando sin lugar a dudas y nos hacen plantearnos bastantes preguntas, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que están ahí, las hemos escuchado, las seguiremos escuchando y nosotros también invitándote y animándote a que sigas escudriñando en ese método Transradio para, bueno, captar las máximas posibles y las más nítidas también. Muchísimas gracias, Javier. Sabes que, bueno, pues estoy encantado de poder compartirlas con todos vosotros, ¿no? Y efectivamente, pues a lo largo de este año, pues seguiremos intentándolo y, bueno, por lo que se obtenga, lógicamente, y muy amablemente lo compartiré con todos vosotros. Pues muchísimas gracias. Excelente trabajo, como decía, de nuestro compañero, nuestro tripulante, Edu Cobas, un investigador con este método Transradio para la captación de estas parafonías o psicofonías. Pues Edu, un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, querido Javier. Un abrazo para todos y un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues dejamos este mundo, voces del otro lado, palabras de seres desconocidos, palabras
recogidas por nuestro compañero, por Edu Cobas.